Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el análisis semanal para Nasdaq para la semana que comienza el 6 de enero del 2025. Vamos a ver un poquito lo que hizo el precio la semana anterior y vamos a ver qué movimientos podemos esperar para esta semana que viene, haciendo una proyección de los movimientos que se pueden dar. Bueno, vamos a hacer el análisis utilizando los conceptos de Smart Money de una forma clara y simple, en donde no tengamos que mencionar muchas cosas de ello, simplemente hacerlo lo más simple posible, ¿sí? Y vamos a empezar desde diario, vamos a bajar por H4, H1, M15, ahí terminará el análisis para el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar. Último rompimiento de estructura, nosotros lo teníamos en esta zona, el precio a partir de eso empezó a hacer un retroceso, dejándonos este alto, el último rango era este. Bueno, a partir de este retroceso el precio empieza a subir nuevamente, rompiendo la estructura, así que por ende nos deja este punto como el punto más bajo. A partir de eso el precio viene haciendo fractalidades alcistas. Lo que nosotros debemos entender o descubrir ahora es si el precio hizo finalización de rango. ¿Y cómo lo vamos a ir a descubrir? Bueno, marcando la fractalidad, todo el impulso y retroceso que el precio hizo. Y nos damos con que el último fractal que en diario el precio nos hace se encuentra en esta zona. Y continúa siendo alcista, el precio no me lo rompió en ningún momento, nos hace ese rompimiento de estructura, nos deja este mínimo y nos deja ese máximo, que también el máximo histórico, hasta donde llegó históricamente el Nasdaq. Fíjense que el precio no logra romper el bloque decisional, que sería este de acá, ¿sí? En ninguno de los dos movimientos que hizo hacia abajo no logró romperlos. Bueno, entiendo que el precio se asienta en este decisional que rompía estructura, que tenía imbalance, por abajo no había imbalance. Bueno, ¿qué tengo que entender yo? ¿Qué es lo que está pasando en esta zona, en lo más cercano del precio, para poder seguir buscando detalles de movimientos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo marcado lo que tengo que tener marcado en diario, voy a bajar de temporalidad. Me voy a ir a una temporalidad menor, en este caso me voy a H4, a ver ese fractal de diario, que en 4 horas sería un rango, ¿sí? Un último movimiento alcista. El precio aquí tiene el rompimiento estructural en esta zona, ¿sí? Nos deja este mínimo que tenemos aquí abajo y este máximo de arriba. Bueno, el precio empezó bajando, llegó a la zona. Yo podría refinar este bloque de diario al bloquecito de 4 horas que inició todo el impulso, que rompió la estructura y que tenía imbalances. Bueno, al precio en un principio había llegado, había roto estructura al alza, ya lo vamos a ver, y volvió nuevamente a entrar al bloque. Bueno, entendemos que eso es lo que está pasando. Primero que nada, y también nosotros vamos a entender el por qué el precio desde acá salió impulsado. Uno podía pensar que el precio iba a ser máximo histórico, sin embargo desde acá se volvió. Bueno, había algo interesante en esa zona que nosotros lo veníamos marcando y que lo teníamos que marcar obligadamente, porque todo este impulso bajista obviamente va a dejar zonas de posible reacción. ¿Y cuál era? Bueno, si nosotros al impulso de 4 horas le marcamos fractalidades, nos vamos a dar cuenta que teníamos impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso, o sea, un último fractal alcista, que lo vamos a marcar en este momento. Acá teníamos un impulso alcista y teníamos un mínimo en esta zona. Uno esperaba que el precio, cuando llegara a este bloque, reaccionara al alza, porque así venía haciendo. Sin embargo, el precio decide romper esa estructura, ese fractal alcista, con fuerza, con volumen, transformándome ese order block en un order block en quiebre, o mejor llamado breaker. Bueno, fíjense que el precio no está reaccionando en la nada, sino que está reaccionando en un breaker. Bueno, ahora tenemos que entender qué es lo que pasa acá. Venimos desde un bloque de H4 diario importante y llegamos a un bloque de H4 importante, en este caso breaker. Bueno, ahí está el precio entre esos dos bloques y tiene que decidir qué quiere hacer. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué entendemos lo que está pasando acá cercanamente? ¿Sí? Nosotros entendemos que el precio venía haciendo fractalidades bajistas, pero se rompió esa fractalidad bajista, dejándome una zona de posible reacción
en esta zona de acá. Bien, y vamos a ver esto en una temporalidad anterior. Cuando el precio salió, llegó hasta esta zona, hizo máximo y empezó a caer nuevamente. Bueno, correcto, dejándome mínimo en esta zona, máximo en esa zona y rompimiento. Por así decirlo, última fractalidad alcista de H1, de H4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la temporalidad de 60 minutos a ver el detalle de lo que está pasando ahí adentro. Bien, fíjense, si yo tuviera que refinar este bloque importante, lo voy a refinar en dos zonas. La primera zona, el order block extremo, generador de todo un impulso que rompe estructura, por supuesto, ¿sí? Y otro segundo bloque, un breaker también. Un breaker que es una zona de posible reacción. ¿Por qué? Porque esto es un breaker. Y bueno, porque el precio venía bajando, haciendo impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Cuando el precio vuelve a respetar esa zona, que tendría que haberla respetado, decide cruzarla con fuerza, con aceleración. Entonces el bloque, order block, en este caso bearish, que debía de respetarse, se pasó con aceleración. Ahora es un breaker, order block en quiebre. Y fíjense cómo el precio reacciona realmente en esa zona y tiene esa intención de subir. Bueno, ya veremos más al detalle qué más pasó, ¿no? Vamos a correr este para atrás, ¿sí? Para que no nos moleste. Vamos a marcar el mínimo de la estructura, que nosotros no lo hemos marcado de momento. Ahí está. Bueno, y acá estamos en 60 minutos entendiendo lo que está pasando acá. Voy a cortar un poquito el video y voy a hacer algo que nunca hago, que es pedirle el like, el me gusta al video y la suscripción del canal, algo que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo, que normalmente lo hago siempre al final del video y no muchas personas llegan al final. Entonces lo hacemos ahora. Por favor, pausa en el video, dale like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Nos ayuda mucho para poder seguir brindando el contenido de valor que hacemos todos los días. Bueno, vamos a seguir. El precio que hace, bueno, fíjense que comienza a bajar desde acá arriba haciendo impulsos y retrocesos de esta manera, ¿sí? El precio hace impulsos y retrocesos y llega a esta zona. Uno podía entender que se iba a pasar todo de largo, pero sin embargo el precio decide tomarle liquidez al mínimo del fractal alcista. Bien, eso no me rompe una estructura, solamente me toma una liquidez. ¿Y qué es lo importante ahora? Bueno, que el día viernes el precio, después de tomarle liquidez, se empezó a impulsar rompiéndome la última fractalidad. Y esto me vuelve a decir a mí que el precio terminó con una fractalidad bajista, ¿sí? Que la voy a dibujar así, no es tan perfecta, pero la voy a dibujar así. Es como si hubiera sido, bueno, es un canal en realidad para los que lo dibujan. El precio me lo rompió. Así que puedo esperar yo para la semana que empieza que el precio venga a retestear y comience su rally alcista en busca del máximo que está en esta zona. Para mí quedó confirmado. Obviamente no está más de más decir que un solo rompimiento de esta manera, ¿sí?, no significa que el precio realmente quiera ir hacia arriba, porque tranquilamente esto podría manipular y seguir cayendo en busca de romper, ¿sí? Recién un segundo rompimiento a mí me va a confirmar que el precio realmente quiere o tiene intenciones de ir al alza nuevamente. Vamos a enfocarnos en esto que pasó acá, que fue el día viernes, y lo vamos a hacer en una temporalidad anterior. En este caso nos vamos a ir a 15 minutos para poder entender un poquito cuáles son las zonas en las que el precio podría volver a rebotar o cuáles son las zonas en las que nosotros debemos de tener control, ¿sí? Para decir, bueno, si el precio hace esto, yo voy a hacer lo siguiente, y si el precio hace lo contrario, voy a hacer lo siguiente. Entonces, nosotros entendíamos que teníamos una estructura bajista que venía de hace varios días haciendo estructura bajista, pero que el día viernes el precio al final del día nos decidió ir a romper esa estructura, ¿sí? Entre este punto y este punto me deja el punto mínimo,
Bien, hasta ahí correcto. Ahora, ¿cuáles son las zonas que nosotros debemos controlar? Bueno, primero que nada, vamos a hacer fractalidad. El precio viene haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Entendiendo que el último fractal de 15 minutos es este que está acá, el precio me hace ese rompimiento y me deja este mínimo. Bien, ahora si yo entiendo que el precio quiere empezar a retroceder realmente, lo que debería de hacer es romperme el mínimo, o sea, venir y seguir haciendo ese impulso bajista que me dice: Gaby, te estoy rompiendo el mínimo del último fractal, voy a hacer retroceso y voy a seguir bajando. Bueno, si esto ocurre o en la madrugada del domingo en la noche, madrugada del lunes, nosotros vemos que esa intención del precio es caer, bueno, tendremos Swift y Choch que nos dirá: hasta acá llegó el precio, ahora viene un retroceso para seguir subiendo. Voy a marcar zonas de posible reacción que todavía no puedo marcar porque yo no tengo la finalización del rango ya realizada, ¿no? Pero voy a marcar las zonas de posible reacción por si esto se llega a cumplir el día lunes. Primera zona, en la zona del 50% del FIBO, ¿sí? No es más ni menos que un bloque generador de un impulso que termina rompiendo la estructura, ¿sí? Que tiene un pequeñita liquidez previa que ya no tiene imbalance, un bloque de menos probabilidades. ¿Por qué de menos probabilidades, Gaby? Y porque yo considero que todo esto que está acá es liquidez para el precio, ¿sí? Son mínimos de una lateralización que nos hizo en la madrugada del día viernes. La voy a marcar de esta manera y yo entiendo que esos mínimos son liquidez para el precio. ¿Y por qué sí podrían ser? Porque acá yo tengo el último movimiento con imbalance que tiene acá aceleración, me rompe estructura, liquidez previa, y esta zona sí sería más importante para llegar, ¿sí? Hablo del bloque más el imbalance. Son zonas interesantes de posible reacción. Y por supuesto no voy a dejar de marcar el bloque más extremo de todo el impulso. Son tres zonas relevantes para mi gusto, ¿sí? Esta me parece que tiene menos probabilidades, pero la voy a marcar porque cuando yo digo no tiene probabilidades y la saco, el precio reacciona y se va en las zonas, así que la dejo marcada. Pero bueno, estamos en la zona alta. Todavía el precio puede hacer esto, ¿no? Puede romper la estructura con cuerpo, cubrir un simple imbalance y seguir subiendo. Si nosotros nos vemos eso para mañana, el lunes a las 10:30 horas, lo que vamos a hacer es continuar con un nuevo análisis descartando lo que está pasando abajo porque de momento no quiere volver. Podría dejar esa zona, ¿sí? Para cuando mitigue el máximo del rango y recién volver, ¿no? Podría dejar todo esto hasta que mitigue máximo y recién querer volver a sus zonas más discom. Así que nos prestaremos atención para el día lunes, ¿sí? Que si el precio nos rompe, nos toma liquidez, nos cubre un imbalance y sigue subiendo, bueno, seguiremos buscando compras. Si el precio rompe, no logra hacer un alto más alto y continúa haciendo rompimientos de mínimos estructurales, nosotros podremos seguir vendiendo en busca de esta zona hasta que en estas zonas el precio nos diga: ahora sí quiero seguir subiendo. ¿Correcto? Eso sería todo, eso sería el análisis. Creo que tenemos que controlar este último fractal para que nos diga qué quiere hacer. Sí, manipulación para seguir subiendo. Sí, rompimiento doble para venir a buscar las zonas importantes de abajo. Y si lo encontramos al precio acá abajo, bueno, haremos el análisis nuevamente el lunes a las 10:30 horas. Bueno, les recuerdo que en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales, siendo Telegram la más importante, porque es en donde vos podés participar de los análisis que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 10:30 horas, en donde analizamos el Nasdaq o lo actualizamos el análisis del domingo y así día a día, viendo los posibles movimientos, posibles zonas de reacción para el precio.
¿sí? Un análisis antes de apertura, una hora antes de apertura, para poder entender qué es lo que hace el precio y si rompe tal o cual zona, nosotros vamos a poder tomar decisiones. Así que no se olviden de estar en el Telegram. Nosotros mandamos el link al Zoom a las 10:30 horas, 10 horas aproximadamente, horario argentino. A las 10:30 horas arrancamos el análisis, están todos invitados y es totalmente gratis. Bueno, vamos a dejar este video ahí. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Nos vemos nuevamente el día de mañana en el premercado. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.